Un saludo muy especial, bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy hablaremos acerca de rinitis alérgica y asma, cuáles son sus diferencias. Para desarrollar este tema hemos invitado a la doctora Laura del Mar Vázquez. Ella es alergóloga pediatra de nuestra institución. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues sí, hoy hablaremos sobre rinitis y asma y su relación que tienen. Bueno, doctora, pues demos inicio. ¿Cuál es esa diferencia entre rinitis y asma? ¿Tienen alguna relación? Bueno, lo más interesante es que sí tienen mucha relación. De hecho, se está hablando de una sola vía aérea y de una sola enfermedad cuando queremos hablar de lo que pasa a nivel de la rinitis o a nivel de la vía aérea superior y a nivel de la vía aérea inferior, que ya sería con el asma. Entonces se ha visto que hay muchísima relación, es una vía aérea que se comunica desde el área superior hacia el área inferior, que lo que pasa arriba pasa abajo y lo que pasa abajo puede también estar manifestándose arriba. Entonces, por ejemplo, se han hecho muchos estudios y se han visto que el 38% de los pacientes que tienen rinitis alérgica puede también tener asma. Y también se ha visto que hasta el 85% de los pacientes que tienen asma pueden tener algún síntoma nasal, ya sea una rinitis o ya sea una rinosinusitis crónica. Entonces, sí se ha visto muchísimo vínculo entre la rinitis y el asma. Entonces también el tratamiento sí, debe ser también enfocado a tratar las dos cosas, porque si se deja una descuidada puede ser que no se controla bien. Por ejemplo, si tenemos rinitis y asma y solamente estamos tratando el asma y dejamos descuidada la rinitis, el asma no va a estar bien controlada. En cambio, si tratamos las dos, el control va a ser mucho más fácil y la calidad de vida va a ser mucho mejor. Bueno, doctora, y en cuanto a síntomas o en cuanto a manifestaciones, ¿cuáles son esas manifestaciones que se tienen en la rinitis y cuáles en el asma? Bueno, entonces en la rinitis tenemos la inflamación de la mucosa nasal, también de algunas estructuras que nos ayudan a respirar bien y que el aire que respiramos llegue lo más limpio a nuestros pulmones, que son las cornetes y los adenoides, y esos se inflaman y generan los síntomas característicos de la rinitis, que es congestión nasal, obstrucción nasal, rinorrea, que es esa agüita que sale cuando tenemos mocos líquidos, o también conocida como que se descongela la nariz. Y también pueden estar el prurito o la picazón de la nariz y estornudos en salva, varios seguidos. Respecto al asma, pues tenemos que los principales síntomas del asma es una tos seca, opresión en el pecho, esa sensación de que no pueden respirar bien, y las sibilancias o pitidos en el pecho, que es un sonidito agudo que se pueden escuchar cada vez que se respira. Bueno, nos pregunta por acá James Bello 99, diferencias entre una rinitis aguda y una crónica, ¿cómo tratarlas? Bueno, la rinitis aguda generalmente viene acompañada de algo en específico. Entonces, por ejemplo, una infección, una gripa puede generar una rinitis aguda, que una vez ya se resuelve la gripa, ya se resuelve la rinitis aguda. Entonces, generalmente el tratamiento es esa causa que lo está generando. La rinitis crónica ya son síntomas que vienen persistentes por mucho tiempo, varios días seguidos durante varios meses, y que pueden estar en relación a otras causas diferentes a una infección, como por ejemplo la rinitis alérgica. Bueno, nos pregunta también por acá Lady Pantoja, ¿el uso de mascarillas puede ocasionar sinusitis? Realmente el uso de la mascarilla no causa la rinitis, pero sí puede que en un paciente que ya tiene unos síntomas de base, que ya tiene una rinitis o una sinusitis de base, el tener la oclusión de la nariz y de la boca todo el tiempo puede generar que empeoren esos síntomas y ahí presentar exacerbación de los síntomas de la rinosinusitis o de la rinitis. También los tapabocas pueden contener químicos durante su elaboración y eso también generar irritación a nivel de la mucosa y empeorar los síntomas. O incluso hay unos que tienen como pelitos, doctora. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Tienen unos pelitos, entonces eso como que empieza a generar algún tipo de picazón. Sí, eso puede generar el malestar y empeorar los síntomas. Bueno, nos pregunta Cavi Texas, ¿puede un niño dejar de roncar? ¿A qué se deben esos ronquidos?
Bueno, en los niños pequeños estamos en un proceso de maduración y hay unas estructuras, como les decía antes, que son los cornetes y las adenoides. Estas estructuras se inflaman por muchas razones. En los niños chiquitos la principal causa son esas infecciones respiratorias que tienen a repetición. Y al inflamarse, esa entrada de aire hacia los pulmones se obstruye o se vuelve más chiquito, lo que genera que cuando duerman presente son ronquidos. Entonces, una vez que se trata esa inflamación, se puede mejorar el tamaño de la adenoides, que no obstruya tanto, y se mejoran los ronquidos también. Nos pregunta Tere Herrero, acerca de los síntomas que usted mencionó, doctora, ¿son válidos en niños y adultos? Sí, esos síntomas se presentan tanto en niños y en adultos, realmente no varía mucho. Lo que sí puede variar es la forma en que se va a expresar. Un niño es difícil que ellos expresen sus molestias, entonces muchas veces cuando les pica la garganta empiezan a hacer entonces es difícil para el papá identificar si le está picando, si está teniendo reflujo, si es una tos. Pero esas es como las diferencias, como la forma de manifestarlo entre un niño y un adulto, pero los síntomas son muy similares. ¿Una persona que sufre de asma sí o sí sufre de rinitis? La mayoría de los pacientes con asma alérgica presentan síntomas nasales, y eso es más o menos el 80%. Entonces, una gran proporción de pacientes con asma van a tener síntomas nasales, y por eso hay que buscarlos, mirar si se presentan para tratarlos. ¿En qué consiste esa asma alérgica, doctora? El asma alérgica es el tipo de asma más común. De todos los asmas se ha visto que más o menos el 80% de los pacientes que tienen asma es un asma alérgica, y se debe a que la inflamación que tenemos a nivel pulmonar es desencadenada por alérgenos que tenemos en nuestro ambiente, como por ejemplo ácaros del polvo, honguitos de la humedad, pólenes y epitelio de los animales. Entonces, la persona, al exponerse a esos alérgenos, genera una inflamación que puede ser persistente y generar los síntomas de asma. ¿Puede la rinitis desencadenar asma? La rinitis mal controlada puede hacer que se desencadene una crisis de asma. Es decir, si yo soy alérgico a los ácaros del polvo y me expongo a una cantidad alta de ácaros del polvo, empiezo con síntomas, una crisis de rinitis, los síntomas exacerbados de la nariz, y los dejo avanzar, eso puede generar en pacientes que tienen un asma de base también mal controlada, terminen en una crisis asmática. Entonces, hay que tratar las dos cosas cuando se presentan. Bueno, Jenny Val pregunta, un poco salida, pero acorde para estos días. ¿Actualmente hay algún virus en niños con síntomas como fiebre, vómito y náuseas? Realmente sí, en este momento hay muchos virus que se están circulando en nuestro medio. Hay muchos virus que también pueden estar en relación en síntomas respiratorios con síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, el adenovirus es uno de ellos, que se presentan con gripa y diarrea. Entonces sí, en este momento estamos circulando ese tipo de virus. Bueno, doctora, ¿cómo afectan precisamente esos cambios de clima a las personas con rinitis alérgica y a las personas con un asma alérgica? Bueno, entonces es muy común que lleguen a la consulta y me digan, doctora, es que soy alérgico a los cambios de clima, es que soy alérgica al frío, pero realmente uno no es alérgico al frío. Lo que pasa es que como estamos inflamados, hay una inflamación en la nariz, hay una inflamación en el pecho, estamos muy susceptibles a esos cambios de clima y al frío, porque el frío se comporta como un irritante, entonces irrita esa mucosa que está inflamada y exacerban los síntomas y empeora. Entonces, para evitar que esto pase, evitar que cuando nos exponemos al frío empeoren los síntomas, pues hay que tratar la inflamación y así vamos a dejar de presentarlos. Nos pregunta Sandra Patricia Rincón a través de Facebook. Fui operada de los cornetes, pero aún así duermo con CEPAC. Y me levanto siempre con la nariz tapada, estornudos, y cuando me agacho la nariz me gotea.
Bueno, lo importante es saber que cuando hacen la cirugía de cornetes no los retiran porque eso son unas estructuras óseas que deben quedar ahí, pero lo que hacen es esa mucosa que está recubriendo el cornete, la vuelven más chiquita, la adelgazan para así no tener esos síntomas. Sin embargo, si una persona es alérgica, pues si se sigue exponiendo a las cosas que producen alergia, que producen la inflamación, esa mucosa pues vuelve y se hincha y genera nuevamente los síntomas. Entonces es necesario determinar y determinar a qué está siendo alérgica, qué está produciendo esa inflamación en la nariz, si es alérgica u otro tipo de rinitis, y si es alérgica pues hay hacer las evitaciones correspondientes a las cosas a lo que es alérgico y realmente también tratarlo. Entonces después de una cirugía pueden reaparecer los síntomas por esa razón. Doctora, ¿esta rinitis alérgica, celulasma alérgica, tiene cura o eso se controla? ¿Cómo funciona? Bueno, el asma alérgica realmente se controla, se utilizan los medicamentos y dependiendo cómo vaya la evolución de los síntomas, de la necesidad de medicamentos de rescate, de la afectación en la calidad de vida, uno determina si aumenta, si disminuye o cómo va utilizando los medicamentos. También es importante saber que nosotros a los alergólogos tenemos la posibilidad de dar una inmunoterapia, que son también conocidas como las vacunas de las alergias, y eso también nos permite que los pacientes que presentan asma alérgica, por ejemplo a los ácaros del polvo, al ponerle la inmunoterapia, dejen de presentar los síntomas. Entonces realmente puede llegar a curar un asma a largo plazo. Una persona, bueno, esta ya, ¿los lavados nasales son efectivos? Sí, los lavamanos nasales son efectivos para ayudar a limpiar la cavidad nasal, para movilizar los mocos y también para poder respirar mejor. Sin embargo, pues solamente es un tratamiento rápido que ayuda a mejorar los síntomas rápidamente, a esa sensación de obstrucción y de congestión, pero no estamos tratando la causa. Entonces, pues hacemos los lavados, pero si no desinflamamos, pues va a volver otra vez la congestión y los mocos. Eso mismo también pasa con los antihistamínicos. Los antihistamínicos son muy buenos para tratar la rinitis, para tratar los síntomas de la rinitis. Uno se los toma y al ratico, a los 15, 20 minutos, está sin los síntomas, pero como solamente es como un apagafuegos, está tratando los síntomas y no la causa, que es la inflamación, entonces pues van a volver los síntomas al otro día cuando ya pase el efecto del antihistamínico. Malejita Henao dice: doctora, bendecido día. Mi pregunta es si el medicamento Montelukast es bueno y por cuánto tiempo para la rinitis alérgica. Bueno, realmente en las guías internacionales para el manejo de la rinitis, el Montelukast no es la primera opción de tratamiento. Generalmente se utiliza ya cuando el tratamiento inicial no ha sido efectivo, y es cuando uno lo utiliza. El tratamiento principal de la dermatitis atópica, de la rinitis, perdón, es los corticoides inhalados, los spray nasales, que se utilizan para desinflamar. Y ya si eso no mejora, ya se pensarían en otros medicamentos, pero el Montelukast no es el tratamiento número 1 o de primera línea para la rinitis. ¿Qué recomienda para controlar la rinitis en niños? Bueno, la rinitis en niños es importante tener en cuenta la edad, porque inicialmente en los primeros años de vida, más o menos entre los 2, 5 años, la principal causa de la rinitis no es tanto la alérgica, sino que es una rinitis viral, porque ellos están en ese proceso, primero de maduración de su sistema respiratorio y segundo de su maduración de su sistema inmunológico. Entonces es normal durante este tiempo y que están en compañía de otros niños en el jardín que están también viviendo ese proceso, que estén gripas tras gripas, síntomas tras síntomas, que genera la inflamación de la nariz. Entonces una vez se pasa este periodo, pues va a mejorar mucho la rinitis. También después de los 3 añitos es que se empieza a ver involucrado un poco la rinitis alérgica, y ya más adelante, hasta la adultez, pues es más frecuente la rinitis alérgica y tocaría buscarle la causa. Pero el tratamiento es el mismo, es desinflamar con el spray nasal, y en los niños pues va a mejorar después de que terminamos esta maduración, y pues en los niños más grandes sí vamos a necesitarla por un tiempo más prolongado. Medio COVID, nos dicen, hace 10 meses
y me quedé con carraspeo en la garganta. Es como con un carraspeo con moco, dice Tere. ¿Eso será alergia o es un síndrome post-COVID? Podría ser cualquiera de los dos. Tocaría investigar, mirar las causas. Uno se puede volver alérgico en cualquier momento de la vida, no solamente es en los niños, también en un adulto uno se puede volver alérgico, hasta un adulto mayor también puede desarrollar una alergia. Entonces tocaría investigar y mirar si se trata de una alergia o el síndrome post-COVID. Y hay algunos que vivimos con alergia permanentemente, doctora. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Recuerden que estamos hablando acerca de la rinitis alérgica y el asma y cuáles son sus diferencias. ¿Puede la rinitis ocasionar problemas en la función pulmonar? Como la rinitis está muy relacionada al asma, puede generar que esa inflamación que tenemos en una sola vía aérea, es decir, vía aérea superior e inferior, causar a largo plazo cambios a nivel de pulmonar y terminar presentando el paciente con rinitis, pues desarrollando el asma. Bueno, tenemos personas que apenas se están uniendo a esta transmisión. Ya lo habíamos mencionado, doctora, pero pues para poder aclarar las dudas de quienes apenas se unen, ¿cómo sabemos la diferencia entre asma y rinitis alérgica? Bueno, la diferencia es los síntomas que están, donde se ubican los síntomas, pues la rinitis es a nivel de vía aérea superior de la nariz, donde pues tenemos obstrucción nasal, congestión nasal, piquiña, estornudos y rinorrea. También pues a nivel más bajo, en vía aérea inferior, tenemos el asma que se manifiesta con la tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar y las características sibilancias que se presentan en el asma. Bueno, doctora, ¿y cómo identificamos nosotros esas alergias? Digamos que yo pues presento piquiña en la nariz, presento algunos síntomas y ya digo, no, ya, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cuando se sospecha una rinitis alérgica, pues lo principal es consultar al médico para mirar si realmente es por una rinitis alérgica, y ya uno identifica o piensa que puede ser de ese origen. Lo que hace es unas pruebas cutáneas que lo hacemos los alergólogos para determinar a qué es alérgico: a los ácaros, a los hongos de la humedad, a los pólenes, a los epitelios de los animales, y para así tomar medidas, tratar de evitar el contacto con esto que nos está produciendo los síntomas, que nos está produciendo la inflamación, y así poder controlar los síntomas. Y en el caso pues de que no se controlen a pesar de la evitación y a pesar del tratamiento, pues están la inmunoterapia o las vacunas de alergia. Bueno, para los que nos preguntan, es la doctora Laura del Mar Vázquez, alergóloga pediatra. Y Abigail Anaya nos dice, buenos días. Fui manicurista y sentí que me afectaron mucho los olores fuertes. Mi pregunta es, ¿puede la rinitis provocar que sienta como totalmente destapada una fosa nasal y el aire me pase derecho a la garganta y produzca hasta dolor fuerte en un ojo del mismo lado? Sí, pues la rinitis, no solamente existe la rinitis alérgica, existen otros tipos de rinitis como la rinitis vasomotora, la rinitis relacionada a cambios hormonales, a los cambios por la edad, la rinitis infecciosa. Entonces, pero todas se basa en que hay una inflamación o una sensibilidad mayor a los agentes externos. Entonces, puede ser que con los olores fuertes, que también actúan como irritantes, genera una activación a nivel de la mucosa nasal y presenten los síntomas. Muchas veces también nosotros tenemos fisiológicamente una cosa que se llama un ciclo nasal, y es que nuestros cornetes, que nos ayudan a proteger nuestros pulmones y que el aire llegue lo más limpio a los pulmones, se inflaman para generar su proceso normal. Entonces esa inflamación va a ser alternante, entonces primero la del derecho, luego el izquierdo, y así se va pasando en el tiempo. Y por eso muchas veces ocurre de que sentimos una obstrucción solamente en un lado y por el otro lado respiramos mejor, y es por ese ciclo nasal. Normalmente cuando no hay rinitis, ya sea cualquier tipo de causa, nosotros no somos conscientes o no notamos ese tipo de obstrucción, pero ya cuando hay una rinitis ya empezamos a sentir ese ciclo nasal en el que se tapa una, luego la otra, o en algunas ocasiones se tapan las dos fosas nasales. Bueno, si los medicamentos tradicionales, los antihistamínicos no funcionan, doctora, ¿qué tiene que hacer una persona cuando tiene esas crisis de alergia que son bastante desesperantes?
Bueno, normalmente los antihistamínicos, como les decía, es un apagafuegos, sirven muchísimo para tratar esos síntomas agudos que se presentan, pero si nosotros solamente estamos utilizando los antihistamínicos, puede llegar a un punto en que ya no funcionen porque la inflamación es tanta, los síntomas son tantos que ya no son suficientes. Entonces no se trata solamente tratarlos con el antihistamínico, sino tratar esa inflamación para que se pueda respirar, no tengan esas crisis de rinitis y se requiera los antihistamínicos ya muy puntualmente. Bueno, nos preguntan también si es normal que la nariz se vuelva una zona muy sensible a causa de la rinitis. Sí, se puede volver muy sensible y puede ser afectada por el frío, por los irritantes, por el humo del cigarrillo, por la contaminación, por muchos factores externos, por esa inflamación que se tiene de base. Entonces cualquier cosa, cualquier cosita puede generar que empeoren los síntomas o aparezcan los síntomas. Entonces hay que tratar la rinitis, hay que tratar la inflamación para que las cosas externas no nos afecten. Nos preguntan además qué es una alergia estacional, doctora. Bueno, la alergia estacional generalmente en nuestro medio y en nuestro país, que es un país trópico, no se encuentra porque no tenemos esas estaciones, nos pasamos por primavera, verano, otoño e invierno. En cambio, en los países del sur o del norte, donde sí tenemos esas estaciones, en las estaciones donde hay mayor carga de polen, como primavera y principios de verano, las personas que son alérgicas a esos pólenes pues tienen empeoramiento de los síntomas o presencia de los síntomas durante solo este periodo de tiempo. Ya cuando salen del periodo de polinización de lo que es alérgico, pues ya por ejemplo en invierno ya no presentan ningún síntoma de rinitis. Nos preguntan, ¿el asma lo puede tratar un neumólogo o un alergólogo o los dos? ¿Cuál es la diferencia? Realmente el asma debe ser un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que tanto el neumólogo como el alergólogo deben estar acompañando al paciente para poder controlar sus síntomas, para poder dar un tratamiento completo e integral y así tener un control adecuado del asma y que el paciente pueda llevar una vida completamente normal. ¿El asma es hereditaria, doctora? El asma tiene un componente hereditario, no quiere decir que porque mi papá es asmático yo voy a ser asmático, pero sí me genera un mayor riesgo de desarrollar asma comparado con alguien que no tiene familiares alérgicos o no tiene a mamá o papá alérgico, bueno, asmático. Doctora, como para que vayamos cerrando un poco ya la charla, hablemos acerca de esas recomendaciones para las personas que sufren de rinitis. Bueno, lo principal para las personas que tienen rinitis es identificarla. A veces, no, es que me mantengo con la congestión, me mantengo con la nariz tapada, pero lo tengo un momento y ya se me pasa, pero pues persiste casi todos los días. Y a veces no les ponen cuidado porque se toman la loratadina y ya están bien durante el día, pero al otro día está igual, se toman nuevamente la loratadina y así pasan sus días. Pero entonces es importante dar el diagnóstico y dar un tratamiento, porque también se ha visto que tanto la rinitis como el asma afectan mucho la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, no pueden dormir bien, están con la nariz tapada, entonces no duermen bien, no tienen un sueño reparador. Tienen presentismo. ¿Qué quiere decir presentismo? Que van al trabajar o que van al colegio, pero no están ahí porque están luchando con los síntomas de la rinitis, están ahí concentrados en tratar de respirar o en que pase la piquiña y no están ahí en el trabajo. También se presentan ausentismo, que por el contrario es que pues por los síntomas de la nariz o por los síntomas del asma pues dejan de ir al trabajar, dejan de ir al colegio, pues porque no pueden soportar estar en otro ambiente diferente a la casa, o tienen que ir a consultar urgencias o tienen que ir a consultar donde el médico. Entonces es importante que apenas se identifique que se puede tener rinitis o asma, consultar al médico para hacer un tratamiento y mejore su calidad de vida. No, son diferentes de pronto como las recomendaciones si se tiene asma alérgica. Realmente es lo mismo, si se sospecha o si se identifica que puedo tener los síntomas, consultar, hacer el tratamiento y también la evitación. Por ejemplo, los mismos alérgenos que les he hablado, ácaros, hongos de la humedad, pólenes, epitelios de los animales,
generan o desencadenan los síntomas tanto la rinitis como del asma. O sea, los dos pueden generar esos alérgenos pueden generar las dos cosas. Entonces, también se debe tratar la evitación, evitar completamente la exposición a estos alérgenos. Y si no es el caso, si no se puede mejorar a pesar de la evitación, del tratamiento, pues también está la inmunoterapia que sirve para las dos cosas, para la rinitis y también para el asma. 3 recomendaciones que nos deban quedar súper claras. Si se sospecha la rinitis, consultar, no dejar pasar, hacer el tratamiento y hacer un seguimiento también con el médico para mirar otras opciones en el caso de que no se puede controlar bien. Bueno, doctora, mil gracias por acompañarnos en esta mañana, por haber sido como tan explícita y habernos instruido acerca de estas dos enfermedades, el asma y la rinitis alérgica. Con mucho gusto. También quería compartirles que esta semana es la Semana Mundial de la Alergia, organizada por la Organización Mundial de la Alergia, y este año se trata de respirar mejor y la conexión entre las alergias y el asma. Entonces, por eso también quisimos traer este tema en este momento para acompañar esta celebración de la Semana Mundial de la Alergia. Y además que viene muy al caso, porque estos climas nos tienen a todos como un poquito congestionados y alborotados con esa rinitis. Así es. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Doctor Responde. Esperamos que haya sido de su interés. La próxima semana traeremos un nuevo tema y bueno, les pedimos que nos acompañen y que estén siempre sintonizados en nuestras redes sociales, @Clínica Imbanaco. Así nos encuentran en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Y también pueden visitar nuestra página web www.imbanaco.com. Los invitamos para la próxima semana. Recuerden, Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.